Hola, hoy vamos a resolver el problema 4.29 del libro de Felder. Este problema consiste en separar una mezcla líquida de benceno, tolueno y gileno empleando dos torres de destilación. Al benceno lo voy a representar con la letra B para no escribir toda la palabra, al tolueno con la letra T y al gileno con la letra X. Esta es la primera torre de destilación, la cual separa los componentes de una mezcla basándose en el punto de ebullición. Por la parte de arriba, que es el domo, saldrán los compuestos más volátiles y por la parte de abajo, que es el fondo, saldrán los compuestos menos volátiles. La mezcla inicial que se alimenta a la primera torre se compone de 30% en mol de benceno, 25% en mol de tolueno y el resto de gileno. El producto pesado contiene 98% en mol de gileno y no contiene nada de benceno. Por lo tanto, el 2% restante tiene que ser tolueno. El 96% de gileno que se alimenta a esta torre se recupera en esta corriente. Esta información que viene como texto hay que pasarla a una ecuación matemática. Entonces, N1 me representa el flujo molar total de la corriente número 1. La fracción mol de gileno en la corriente número 1 por N1 me va a dar el flujo molar de gileno en la corriente 1. De eso solamente recupero el 96%. Entonces, 0.96 del flujo molar de gileno en la torre número 1 se recupera en la corriente número 3. Y el gileno en la corriente número 3 es la fracción mol de gileno en 3 por el flujo molar de 3. El producto ligero se alimenta a una segunda columna de destilación. El destilado ligero contiene una composición de 94% en mol de benceno y el 6% de tolueno. Luego dice que el 97% de benceno que se alimenta a esta torre, es decir, a la número 2, se recupera en esta corriente. Al igual que como hicimos con este texto, hay que escribir una ecuación matemática que me represente a esta información. Y es toda la información que nos da el problema. Hay que encontrar los flujos molares que no se conocen y las fracciones mol. Para resolver el problema, vamos a hacer un análisis de grados de libertad para saber si empezamos a resolverlo por la torre número 1, por la torre número 2 o por el sistema global en la torre número 1. Solamente vas a tomar en cuenta las corrientes que entran y salen de esta torre, es decir, lo que estoy marcando en el rectángulo de color rojo. Después vamos a hacer el análisis para la segunda torre, en donde solamente entra la corriente número 2 y salen las corrientes 4 y 5. Y por último, vamos a hacer el análisis del sistema global, lo que entra y sale del proceso. En este caso, la corriente número 2 no se toma en cuenta porque sale de un equipo y se conecta a otro equipo. No entra ni sale del proceso. Entonces, para el sistema global, vas a tomar en cuenta las corrientes 1, 3, 4 y 5. Empezamos por la torre número 1. Para hacer los grados de libertad, simplemente vas a hacer una resta. Vas a escribir primero todas las incógnitas que tengas. Entonces, en la corriente número 1 no conozco el flujo molar. Las fracciones sí las conozco. En la corriente número 2 no conozco el flujo molar, ni tampoco conozco ninguna de las composiciones. Entonces voy a poner como incógnita la fracción de benceno, la fracción de tolueno, y la última, que es la de gileno, la voy a escribir en función de las otras dos. Es decir, yo sé que la suma de las fracciones siempre me tiene que dar 1. Para la corriente número 3 no conozco el flujo y ya conozco las dos fracciones.
Entonces vas a escribir el número de incógnitas que tienes, que sería N1, N2, la fracción de benceno en 2, la fracción de tolueno en 2 y N3. Esta no la vas a tomar en cuenta porque ya la escribiste como una ecuación. Entonces tienes 5 incógnitas. Y a eso le vas a restar el número de ecuaciones disponibles que tienes para resolver el sistema algebraico de ecuaciones. Por cada componente que tengas, vas a tener un balance de materia disponible, es decir, una ecuación algebraica. Como tengo 3 componentes que son benceno, tolueno y gileno, tengo disponibles 3 balances de materia. Y después le vas a adicionar el número de relaciones que tengas entre las variables, que pueden ser entre corrientes o dentro de la misma corriente. En este caso, tengo esta información que me relaciona la corriente número 1 con la corriente número 3. Entonces voy a escribir más una relación. Entonces tienes 5 incógnitas menos 4 ecuaciones totales, te va a dar un grado de libertad. Ahora vamos con la torre número 2. Hacemos lo mismo, entonces en total serían 7 incógnitas. Le vas a restar el número de balances de materia disponibles. Recuerda que es uno por cada componente que tengas. Además, tenemos esta ecuación que relaciona a la corriente número 2 con la corriente número 4. Entonces tendrías 4 ecuaciones. 7 menos 4 te dan 3 grados de libertad. Por último, hacemos el análisis de grados de libertad del sistema global. Entonces tendrías en total 6 incógnitas. Tenemos 3 componentes, entonces tenemos 3 balances de materia disponibles. Y además tenemos una relación, que sería la que me relaciona a la corriente número 1 con la corriente número 3. Esta no la puedes tomar en cuenta porque esta relaciona a la corriente número 2 y la corriente número 2 no es parte del sistema global. Entonces vamos a tener 6 menos 4 me van a dar 2 grados de libertad. Si los grados de libertad te dan 0, significa que tu sistema solamente tiene una sola solución. Si no tienes un 0, entonces vas a buscar las que te den el número 1. Si te da un grado de libertad, significa que tu sistema tiene un número infinito de soluciones y por lo tanto vas a tener que poner una base de cálculo, es decir, vas a suponer un valor de alguna corriente. Si te da grado de libertad mayor o igual a 2, significa que tu sistema no tiene solución. Bien, entonces vamos a empezar por la columna número 1 y voy a suponer una base de cálculo de 100 moles sobre hora. Como supuse este valor, ya no es una incógnita, entonces desaparece y me quedan 4. Entonces 4 menos 4 me da 0. Yo te recomiendo que empieces siempre por las relaciones que te dé el texto. Normalmente suelen darte información de otros flujos o fracciones de manera directa. En este caso, como ya supusimos N1, de aquí podemos despejar directamente N3. Ahora hay que plantear los balances de materia. Recuerda que tenemos 3 balances de materia disponibles. Puedes hacer dos cosas. Una es plantear un balance de materia para cada componente, o bien puedes plantear el balance general y utilizar 2 de los componentes. No importa cuáles agarres, pero solamente 2 si vas a plantear el general. No debes exceder los 3 balances de materia que tenemos como límite. Para el balance general, N1 es la base de cálculo, N3 se acaba de obtener aquí y de aquí despejas N2. Ahora planteas para algún componente, no importa qué componente sea. De preferencia, usa el componente que aparezca en menos corrientes, porque eso te va a eliminar términos y te va a hacer el álgebra más simple. Por ejemplo, el benceno no aparece en la corriente número 3 y por lo tanto no tiene ese término. Entonces, para el benceno es
la fracción mol de benceno en la corriente 1 por N1 es igual a la fracción de benceno en la corriente 2 por N2. Aquí la única incógnita es la fracción de benceno en 2, la despejas y obtienes su valor. Ahora lo voy a plantear para el tolueno. Entonces tengo 0.25 de N1, que es lo que entra de tolueno a la torre número 1, igual a 0.02 por N3, que es el flujo molar de tolueno en la corriente número 3, más la fracción de tolueno en 2 por N2, que es el flujo molar de tolueno en la corriente número 2. Aquí la única incógnita es la fracción de tolueno en 2, entonces la despejas. Por último, el único dato que nos falta es calcular la fracción de gileno en 2. Y para eso solamente lo harás por diferencia. Como ya conoces la fracción de benceno en 2 y la fracción de tolueno en 2, y sabemos que la suma de las fracciones siempre me tiene que dar 1, de ahí despejas la fracción de gileno en 2. Bien, entonces ahora vamos a ver si podemos pasar a la columna número 2 o si necesitamos pasar al sistema global. Y para eso, regresa a tus grados de libertad. Aquí ya nos había quedado 0 grados de libertad y ya resolvimos la columna número 1. Eso implica que ya conocemos N2, N3, la fracción de benceno en 2 y la fracción de tolueno en 2. Entonces, estas 4 incógnitas, elimínalas de la columna número 2 y del sistema global. Para el caso de la columna número 2, nos van a quedar 1, 2, 3, 4 incógnitas. ¿Okay? Luego tengo 4 ecuaciones disponibles, entonces 4 menos 4 me da 0. Eso significa que necesito o puedo pasar más bien a la columna número 2. Vamos a probar con el sistema global. Aquí se elimina N1 y N3, entonces nos queda 1, 2, 3, 4. Ahora, esta relación es la misma relación que teníamos en la columna número 1 y ya la ocupamos. Como ya la ocupaste, ya no la puedes usar otra vez. Entonces esto se reduce a 3. Entonces me va a quedar 4 menos 3, me va a dar 1 grado de libertad. Esto implica que si tú te pasaras directamente al sistema global, te vas a quedar aquí dando vueltas y nunca vas a encontrar las respuestas. ¿Okay? Recuerda que si ya supusiste una base de cálculo, ya no puedes volver a suponer otra base en ningún otro punto. Entonces tenemos que pasar a la columna número 2, que es donde tenemos 0 grados de libertad. Empezamos otra vez por la relación. En este caso tenemos la de benceno. De aquí ya conocemos la fracción de benceno en 2 y N2, entonces despejamos para N4. Ahora plantea tus balances de materia. Aquí también tienes disponibles 3 balances de materia. Voy a empezar por el general. N2 es igual a N4 más N5. Como ya conoces N2 y N4, despeja N5. Ahora siguen los balances por componente. Recuerda que por simplicidad busca el componente que aparezca en menos corrientes para que tenga menos términos. Aquí ya conocemos N2, ya conocemos la fracción de X en 2 y ya conocemos N5. Entonces despejas la fracción mol de gileno en 5. Ahora planteamos el balance de materia para otro de los componentes. En este caso lo hice para el benceno. Aquí la única incógnita es la fracción de benceno en 5. Entonces la despejas y obtienes su valor. Y recuerda que la suma de las fracciones siempre me tiene que dar 1. Ya tienes todos los flujos molares y ya tienes todas las fracciones. Y como verás, ya no necesitas utilizar los balances de materia para el sistema global. Pero este sistema te puede ayudar a corroborar tus balances de materia. Es decir, si planteamos el balance de materia para el sistema global, 3 más 4 más 5 tiene que darte 100. Y de esa manera puedes comprobar que se cumple tu balance de materia. Espero haber sido claro.
y hasta la próxima.